Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. En época de posverdad, las redes sociales se han convertido en un mecanismo para que las personas se informen. Ya no solamente se están informando por los medios tradicionales, el periódico, la televisión, la radio, sino que esas redes sociales son una forma por la cual fluyen muchas veces de manera más rápida las noticias. Y en ese sentido, el hecho de que se estén utilizando esos mecanismos para viralizar noticias falsas es un tema que nos parece realmente importante. Por eso aquí en Sobre la Mesa hoy vamos a analizar el tema de las noticias falsas o las fake news. Para eso entonces vamos a contar con la presencia de Carlos Brenes, investigador del CIEP. Marcela, muchas gracias, es un gusto estar en casa. Claro, y bueno, y también con David Bolaños, que él es periodista de Doble Check. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, y para iniciar entonces vamos a ver la cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. Carlos, en la cápsula se plantea el estudio del cual usted fue parte con el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el SICOM, ¿verdad? ¿Podría, digamos, comentarnos de dónde es que surge la necesidad efectivamente de hacer una investigación específicamente sobre noticias falsas? ¿Cuándo fue que surgió este estudio? ¿Cómo se planificó? ¿Cómo se ejecutó? Bueno, de hecho, el tema de noticias falsas surgió a último minuto como parte del estudio. Inicialmente partimos, por ejemplo, de que, digamos, algo que es muy interesante es que a nivel mundial, en la mayoría de las democracias occidentales, la televisión sigue siendo el medio más consumido. También en Costa Rica lo hemos visto en datos del CIEP y en otros datos que haciendo. Pero las redes sociales ocupan un segundo lugar y crecen más. Son particularmente atractivas entre los jóvenes, claro, ¿verdad? Y los medios tradicionales están también creando sus plataformas digitales ahí. Entonces se habla mucho de que, digamos, hay gente que todavía tiene el hábito diario de que me siento y leo el periódico escrito, ¿verdad? O que me siento a las 7 de la noche y veo el canal. El noticiario. El noticiero. Pero, sobre todo para la gente joven, estos hábitos son distintos, son más de estoy con el celular, estoy en la computadora, esa información fluye rápidamente, ¿verdad? Uno puede crear información, compartir información, interactuar con ella. Entonces, de ahí queríamos estudiar mucho
partiendo del principio, estudiar, bueno, cuáles son los comportamientos noticiosos en las redes sociales, del cual a nivel internacional se ha estudiado muchísimo. Inclusive, en los últimos 15 años, los estudios sobre redes han sobrepasado los estudios sobre televisión, a pesar de que televisión sigue siendo el medio más consumido. Y de ahí nos unimos 3 colegas, porque todo el tema de redes sociales, también WhatsApp, desde el punto de vista de las oportunidades y de los riesgos, en muchísimas cosas, no le pertenece a una sola disciplina. Claro. ¿Verdad? Sino le pertenece a todas las ciencias sociales, a la gente en tecnología, etc. Entonces, bueno, yo desde el CIEP, junto con un equipo, hemos estado trabajando en las encuestas de opinión sociopolítica. Colega Ignacio Siles del SICOM, ellos han venido trabajando con un proyecto muy interesante que estudian el comportamiento noticioso en las redes. Entonces, estudian cuáles son los medios que más se consumen, ¿verdad?, a lo largo del año. Sí. Y cuando la gente interactúa, qué tipo de conversaciones tienen y cómo de repente, digamos, una noticia sobre un tema no público, la conversación se convierte en público. Y el tercer colega, Rolando Pérez, del IP, ha estado estudiando mucho el tema de la psicología de la comunicación, mucho en las personas menores de edad. Entonces, de ahí nos unimos los 3 y dijimos, bueno, hemos investigado cosas, ¿verdad?, en común desde diferentes, ¿verdad?, puntos de vista. Yo que tengo formación en comunicación y en psicología, tal vez como que nos entendemos entre los 3. Y ahí decidimos tomar por un lado los resultados del estudio del SICOM, porque lo que se estudia en redes no podemos saber mucho sobre quiénes son esas personas, ¿verdad? Gente que está ahí, pero no sabemos qué. Entonces, una encuesta nos podría dar una idea de quién es eso. Hicimos un estudio también de diferentes mediciones internacionales sobre cómo estudiar diferentes cosas, las adaptamos y junto con el IP creamos nuevas mediciones que están en esa encuesta y hicimos pruebas para ver que funcionaron. Entonces, de ahí elaboramos un cuestionario que es un compendio que de hecho es mucho más grande de lo que está en este informe, ¿verdad? Claro. Presentamos una parte que viene de la parte del consumo noticioso en redes sociales de diferentes medios, por WhatsApp, cuáles son las fuentes de información de las personas, a qué ponen atención en componentes de la noticia, cuáles son las fuentes que más confían, y luego, con el apoyo del PROLEDI, que es el Programa de Libertad de Expresión y Conocimiento, nos ayudaron a incorporar el apartado sobre noticias falsas. Entonces ahí incorporamos un cuarto aliado, ¿verdad? Entonces claro, de ahí es donde viene. Y lo que hicimos fue hacer una encuesta con la misma metodología que hemos hecho en el CIEP para encuestas sociopolíticas, ¿verdad? Y hicimos una encuesta del 13 al 17 de mayo, ¿verdad?, con una muestra de 805 personas. ¿Y cuál es la importancia que le dan, o que parece, ¿verdad?, darle las personas a las redes sociales y a los servicios de mensajería instantánea como fuente de información de las personas? ¿Qué es lo que lograron encontrar y medir en ese estudio al respecto? Este estudio está enfocado en redes sociales y WhatsApp. Eso es porque ya hemos hecho mediciones anteriores, digamos, hicimos una en la encuesta de noviembre del CIEP y también en las encuestas que hicimos sobre la huelga fiscal, que la gente más informada por televisión, pero en segundo lugar redes sociales. Aquí nos enfocamos en redes sociales. Entonces, aquí queremos estudiar, según los datos del SICOM, cuáles eran los medios que más se consumían por tipo de noticias, ¿verdad? Y ahí lo que encontramos es que el medio que más se consume es Telenoticias en su versión en redes sociales. Y los temas que más se consumen en general en redes son sucesos y problemas sociales. Pero lo interesante fue al estudiar la plataforma WhatsApp. La gente dice que se informa con mayor frecuencia en WhatsApp que todos los medios en redes, excepto queda empatado con Telenoticias, ¿verdad? Y los temas que más consumen ahí son sucesos y entretenimiento. Esto puede verse porque hicimos nuestra medición en mayo. Si esto fuera época electoral, donde hay una mayor oferta y demanda de noticias políticas, hubiera sido diferente. Pero entonces aquí el dato más relevante es el hecho de que una plataforma diseñada como WhatsApp, que inicialmente la gente usa para comunicar o lo que quieran entre gente, también la están usando como medio de informarse y compartir información. Algo curiosísimo acá es no solamente que la encuesta muestra que
WhatsApp es la plataforma donde la gente comparte más información, también es la plataforma de la cual desconfían más. O sea, la gente muestra una mayor desconfianza de la información que le llega por WhatsApp. Y algo que nosotros, verificando discurso público, nos cuesta muchísimo es eso, seguir el rastro de qué pasa en WhatsApp. WhatsApp en ese momento es como, en redes sociales es el viejo oeste de las redes sociales. Ahí pasa todo, pasa de todo y no hay una manera tan metódica como en otras redes sociales para monitorear qué está pasando. Pongamos el ejemplo de que usted comparte, usted le llega una imagen, un meme, y usted le da a compartir. Y usted es parte de la cadena. Y rastrear esa cadena para ver quién es la fuente original, de dónde vino esto, es prácticamente imposible. Como lo puede ser en Facebook, como lo puede ser en Twitter, que eventualmente uno por el tema de fechas, cómo fue escalando la información, uno puede decir, bueno, vino de tal lugar. Sí, y si lo hablamos desde el efecto de la desinformación, de la propagación de desinformación, no sabemos en WhatsApp por cuánta gente ha pasado, ni por quién, ¿verdad? Entonces eso es un territorio que es difícil entrarle, pero que, bueno, colegas de WCheck lo están haciendo muy bien con la tía de WhatsApp, ¿verdad? Es una gran idea. Tal vez para volver a la cápsula, ¿verdad? Para aclarar ciertos términos. Hay una confusión sobre qué significa noticias falsas, ¿verdad? Sí. Ahí hay una definición, ¿verdad? Pero, y a veces noticias falsas se ha utilizado como un término general para describir todo lo que es desinformación. Pero eso no es así. Desinformación siempre ha habido, ¿verdad? Sí, exacto. Y vamos a diferenciar desinformación de lo que es información incorrecta o falsedades, ¿verdad? Que puede ser por errores, ¿verdad? O puede ser porque alguien intencionalmente quiere tomar un dato cierto y lo exagera un poquito o lo interpreta lo interpreta de cierta diferente. manera, bla, bla, bla. La noticia falsa, el consenso lo que hay es que es un género pseudo noticioso que tiene 3 principios. Uno es contenido falso. No todo es falso, sino se puede partir de una premisa cierta, ¿verdad? Como por ejemplo esta nota de que vino el Banco Mundial aquí, ¿verdad? Una premisa cierta, pero luego contenido falso de que el IVA va a subir al 16%. Sí. 2, viene en una presentación que se asemeja mucho a una noticia periodística. Esto lo hace muy creíble, no solo en la forma en que está presentada, sino la forma en que está escrita y los elementos que hacen una noticia más atractiva. Por ejemplo, el hecho de que sea negativa, el hecho de que evoque emociones fuertes, el hecho de que sea sensacionalista, ¿verdad? Sí. Pero el tercero, y ese es el más importante, y eso es lo que define desinformación, hay una alevosía e intención por engañar. ¿Ok? Sí. Ahora, tal vez quedémonos con esa idea de qué es efectivamente noticias falsas y tal vez con esto último de que, o sea, no es una equivocación, es que se hace la noticia con una intencionalidad, ¿verdad? Se sabe, se conoce, hay claridad de qué es falso lo que se está planteando. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos acá a Sobre la Mesa. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de noticias falsas. Antes de ir a una pausa, precisamente Carlos nos estaba explicando qué es exactamente una noticia falsa, ¿verdad? Y que además hay como un hilo muy delgado también entre la noticia falsa, ¿verdad? Y la desinformación, que muchas veces no tenemos como claridad a qué es a lo que se refieren. Entonces, la noticia falsa, hay un dolo por desinformación. Pero otras formas de información, ¿verdad? Se pueden caracterizar como noticia falsa si utilizan el género, la característica pseudo noticiosa de. Un ejemplo, si la propaganda se presenta, si propaganda busca desinformar y se presenta como noticia falsa, se llama noticia falsa. Un rumor, si es cierto o no, pero se presenta como tal. Pero hay otras formas de desinformación que no necesariamente son noticias falsas, pero sí son desinformación. Ejemplo, rumores que se pasen por WhatsApp. Sí. Audios, doctoración de videos, memes.
hasta lo que postee gente en las redes. Porque aquí mucho, o sea, una cosa es lo que es la opinión de las personas y la interpretación de. Pero cuando vos haces alegato de la realidad, usas evidencia para decir esto es cierto o esto es falso, ¿verdad? Entonces, cuando intencionalmente usas evidencia falsa para decir que algo es cierto, ahí hay desinformación. Entonces, esto puede venir de múltiples maneras. Puede venir en un tweet, como se vio hoy en el caso de un líder sindical. Entonces, uno de los temas de gran preocupación también es cuando los líderes de opinión reproducen, ya sea por dolo o por algún motivo, reproducen desinformación. Porque ellos tienen un efecto masivo, si lo pensamos en un contexto de identidad grupal, entre la gente que... Claro. ¿Y qué es lo que el estudio dice con respecto a dónde, digamos, cuáles son las fuentes de esa información, ¿verdad? Y si se comparte solamente a ojos cerrados. El estudio nos da, digamos, algunas ideas. Bueno, en caso de las redes sociales, las principales fuentes de información hay, y podemos diferenciarlas en dos tipos. Están las noticias que yo sigo de los medios de comunicación en su versión redes sociales, ¿verdad? Entonces, eso puede ser desde que yo las sigo. Y otra es lo que comparten mis amistades en redes sociales. Sí. Eso puede ser una exposición más no intencional. Entonces, aquí hablamos de que la dieta mediática en las redes sociales es diferente para cada persona, dependiendo de su interés en noticias o no, o en tipos de noticias o no. Entonces, eso hace que lo que la gente está expuesta varíe para cada persona. Por ejemplo, a mí, yo nunca me he encontrado una noticia falsa. Así ha sido mi ecosistema. Yo me entero porque por el trabajo, por ejemplo, que hace doble check, me entero y que dice que me enteré, pero hay otra gente que sí. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que esto es mucho más complejo, que no es que todo es igual para todos. Y el estudio logra identificar, y ya quiero ir con David, dependiendo de dónde venga la información, si se comparte más o menos una noticia, o se analiza un poco más si es falsa o no logran identificar eso, es muy difícil. Bueno, si vemos que la gente tiende a compartir más información que hablar sobre información. Y los que tienden a hacerlo son las personas más jóvenes y con educación universitaria. Y tienden a compartirlo tanto en redes sociales por WhatsApp. Las fuentes de información que más confían siguen siendo los medios de comunicación y las amistades. Pero eso hay que entenderlo desde la plataforma en la que estamos hablando. Eso es un problema porque, digamos, si todos fuéramos como David, este problema de la guerra de la desinformación sería mucho más. Claro. Sería mucho más simple. Que igual creo que todos estamos expuestos sin importar que yo sea periodista de doble check, también estoy expuesto. Y eso es algo que hay que entender de esta dinámica, de que esta información apela a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros sentimos. Sí. Entonces, si una información a mí me genera descontento, si es muy afín a lo que yo creo y a lo que yo siento, o si genera un choque, va a ser más fácil que yo lo comparta. Claro. Si yo veo un titular sensacionalista, no sé, si me cae mal un político, X líder sindical, y veo una noticia que a mí me genera emoción, que yo digo, bueno, le puedo hacer daño a esa persona, sé que esa información le hace daño, inmediatamente compartir. Y eso es crucial, porque para combatir esto se ocupan, digamos, dos tipos de destrezas o, digamos, habilidades. Una son las habilidades como las que tienen David de Olecheck, ¿verdad? De poder saber si esto es falso o no, verificarlo, ¿verdad? Más habilidades corresponden a la alfabetización digital. Claro. Y otras son habilidades que tal vez tienen que ver más con el mindfulness, ¿verdad? Con el hacer una pausa reflexiva y, yo estar consciente de todos mis sesgos, todos mis intereses, mis creencias, mis actitudes, intentar reflexionar sobre cuál es la intención comunicativa del mensaje que me llega, cómo yo interactúo y mi reacción ante ella, cuál es el fin que yo hago, ¿verdad? Eso es otro tipo de habilidades tal vez más psicológicas que son igual de y es uno de los pasos importantes. básicos que nosotros desde que iniciamos el proyecto le hemos intentado recomendar a quienes nos siguen. Si algo le genera emoción,
El siguiente Pausa. paso es deténgase y empiece a revisar, porque hay pasos básicos que uno puede ¿Y cómo es tener que allí. surge Doble Check? Doble Check es un proyecto que la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica decide financiar para precisamente llevarle un pulso y hacer una verificación del discurso público. No solamente información que viene desde redes sociales, desde sujetos anónimos, también desde medios de comunicación, también desde figuras políticas, ya sea en la Asamblea, Casa Presidencial, ministerios, grupos sindicales, y brindar también, aparte de eso, herramientas a las personas para que por sí solas logren identificar información falsa o que al menos cuestionen la información que les llega. Porque un acercamiento que se ha comenzado a hacer acá no es solamente el hecho de verificar información que ya se publicó, sino preparar a la gente a que puede llegar la información y que tiene que tener un poco más de cuidado y un poco más de discernimiento. Hay varios investigadores, sobre todo en Estados Unidos, que lo llaman inoculación mediática, estar vacunado frente a información falsa. Y ese es un paso imprescindible cuando uno está verificando discurso público, porque aparte de que somos un equipo limitado, Claro, y para cualquier cantidad de información. Somos también humanos, puede ser que alguna información se nos pase. Nosotros le pedimos a la gente que también nos diga qué verificar y a qué prestarle atención, pero la gente también tiene que tener herramientas para que por sí sola tenga esos escudos. Un poco la metodología que ustedes usan, digamos, como si uno pudieras explicar como los pasos, ¿verdad?, para poder analizar una noticia que les llega o que encuentran para ver si efectivamente, bueno, para verificar si es una noticia falsa, si es desinformación o si está en lo correcto. Hay diversos factores. Uno puede ser el sujeto quien hace la afirmación. Si es un sujeto de gobierno, si es un líder sindical, si es el presidente de un partido político. También puede ser el factor de cuánta visibilidad haya tenido esa información. Puede ser que haya sido un meme compartido por una página patito en Facebook, pero si se compartió 30,000 veces, 5,000 veces, también va a ser un factor que vamos a tomar en cuenta. También la gravedad de la información la cual se está intentando esparcir. Acá hay dos temas puntuales que nos ha correspondido cubrir, que ha sido, bueno, el tema de la vacunación, sobre todo la vacunación contra el virus del papiloma humano. Exactamente. Y también en temas de anticonceptivos de emergencia, donde hay muchísima información que, sin importar tanto esos puntos de quién lo dijo y cuánto se dijo, la información en sí es dañina. Y el solo hecho de que le llegue a una persona y que esa persona, por ejemplo, una madre de familia, decida o impida que su hija sea vacunada, ya es una razón por la cual nosotros deberíamos brindar herramientas. Sí, claro, Entonces, eso puede implicar que esta niña cuando sea adulta muera. Claro, y además de esos factores, obviamente está nuestra búsqueda activa de información, de seguir fuentes periodísticas, de seguir grupos en Facebook, de seguir el flujo de temas que están sobre la mesa en Twitter y en otras redes sociales. También lo que las personas nos piden. Entonces tenemos un canal de WhatsApp que se llama La Tía de WhatsApp, Sí. donde le damos vuelta a ese estereotipo de que la tía de nosotros es, usualmente tenemos una tía que comparte un montón de cosas en el grupo de la familia y comparte noticias falsas, le damos vuelta y esa es una tía que más bien nos ayuda a verificar información y a darnos información precisa en vías de WhatsApp y también por Facebook, por Gmail, por Instagram. Las consultas que nos llegue a la gente, como vean, me llegó esto, quiero saber si es cierto, nosotros también les ayudamos. A veces ni siquiera tenemos que verificarlo porque hay otros proyectos, ya sea fuera del país o dentro del país, como No Coma Cuento, y nosotros lo que hacemos a veces es compartir la información ya verificada por esos medios. Porque no todas las personas tenemos la misma burbuja en redes sociales, ¿verdad? Una plataforma como Facebook hace que nosotros estemos alrededor de la información que nos gusta y de lo que está de acuerdo con nosotros, para que no nos sintamos mal y permanezcamos ahí en la red social. Entonces hay que también ayudar a la gente a salir de su burbuja y darle fuentes que probablemente no están en esa burbuja de información.
Claro, porque era lo que también decía Carlos, a veces pensamos que nuestra burbuja de redes sociales es la realidad, cuando nuestras redes sociales al final representan lo que queremos ver, lo que queremos consumir, ¿verdad? Y bueno, y cuando hay algo de lo que uno consume que no le gusta o alguien que aparece en redes sociales que te incomoda, pues le das bloquear o le das dejar de seguir o cosas por el estilo. Y Entonces, hay que estar muy consciente de eso, de que una plataforma, vuelvo al caso específico de Facebook, su manera de presentarnos, la manera de presentarse la plataforma es que nosotros nos quedemos allí. Y si queremos quedarnos allí, tiene que ser información que nos guste y nosotros estar de acuerdo con esa información, y hay que salir de eso. Claro. Vamos a una pausa y ya regresamos acá en Sobre la Mesa. Como podíamos ver en la cápsula, efectivamente las noticias falsas se han utilizado en contextos particulares y son elementos distorsionadores de elecciones y que además pueden tener un efecto directo en nuestras democracias, ¿verdad? Y pues en este momento, en este caso, veíamos el tema de Colombia y el tema de Brasil, bueno, tanto que precisamente el presidente colombiano decía que había subestimado, ¿verdad? Yo creo que ya tal vez no tanto, pero bueno, se sigue subestimando. En Brasil, ¿verdad? Ahora se está investigando precisamente al presidente Bolsonaro con el tema de la divulgación de noticias falsas a través de WhatsApp para la campaña, ¿verdad? También. En ese sentido, David, ¿qué tan peligrosa puede ser esa combinación entre las noticias falsas y la política y las elecciones? Ustedes que también estuvieron un poco siguiendo las elecciones nacionales costarricenses. Nosotros empezamos el proyecto en septiembre pasado, de hecho vamos a casi a cumplir un año de trabajar. Como periodistas, los miembros de Doble Check sí hemos tenido alguna experiencia en la cobertura de afirmaciones imprecisas en las elecciones del 2018, pero creo que, como se mencionaba en la primera cápsula, la desinformación ha sido un elemento usual dentro de la política como herramienta. Lo que pasa acá es que hay diferencias medulares en cuanto a la forma y el fondo, porque nunca ha sido tan fácil precisar la información falsa con tanta puntería. Y aquí va en el caso famoso de Cambridge Analytica en Reino Unido y en Estados Unidos, donde una compañía logra
lanzar información de manera precisa, con una certeza completamente distinta a la manera en que se podía distribuir información antes. Entonces, sí es un elemento donde se puede distorsionar la realidad en temas que, de nuevo, pueden ser muy álgidos. Y acá en la cápsula se mencionaba, bueno, el tema de un kit para sexualizar a los niños, ¿verdad? Generalmente se encuentra ese tipo de información falsa en temas que pueden, de nuevo, generar mucha emoción entre la gente. Acá en específico, bueno, nosotros nos tocó la parte más álgida de la discusión sobre la reforma fiscal del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, donde hay momentos donde la gente está muy, muy álgida y la información falsa puede tener un arranque, un efecto de bola de nieve mucho mayor a otros momentos en el país, que lo mencionaba ahora, que bueno, si esta encuesta del CIEP, de la UCR, se hubiera hecho durante la campaña política, quizá el comportamiento de cómo se comparte, cómo se discute, a quién le llega la información hubiera sido distinto. Definitivamente es una herramienta peligrosa, como se ha visto en Brasil, como se ha visto en Colombia, como se ha visto más recientemente en Hong Kong, donde Twitter y Facebook dicen que China ha tenido una injerencia directa en la propagación de información falsa. Entonces, al final, las personas, si a mí como usuario de redes sociales me llega la mala información falsa, solamente me voy a quedar con eso, voy a creer que esa es la realidad. Y acá un caso donde es evidente que la información, las noticias falsas son peligrosísimas, fue en México, donde se esparció el rumor por redes sociales de que había una banda de hombres que estaban secuestrando niños en un pequeño pueblo del sur de México. Ven a 3 hombres en la calle, era a 2, padre e hijo, Sí. y alguien dice que son ellos, que son los secuestradores, los linchan y los queman en la vía pública. Es el ejemplo donde uno ve que tomar una emoción de la gente y echarle la brasa de información falsa puede ser peligroso para la salud, para la vida de las personas, para la manera en que nos desenvolvemos democráticamente incluso. Hay un momento en donde corremos el riesgo de que los hechos comprobables, los hechos comprobados sean vistos como una opinión más, Sí. como en cambio climático, como en si la Tierra es esférica o plana, ¿verdad? Al final, si ponemos a las 2 personas a discutir, la gente, o sea, puede crearse esa falsa equivalencia de que, bueno, como yo estoy diciendo que la Tierra es plana, y lo estoy diciendo en las mismas condiciones que alguien que está diciendo que la Tierra es esférica, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia al final? Y ahí es donde uno tiene que... Claro, y además el discurso parece también científico, ¿verdad? Y de hecho hace unos meses que estábamos en otro programa acá, hablábamos de cómo se le ha quitado, ¿verdad?, legitimidad al discurso científico, ¿verdad?, y a la lógica científica. Y en ese sentido, Carlos, cómo, ¿verdad?, yo poder identificar que efectivamente lo que me está diciendo un terraplanista, que para mí puede ser absolutamente absurdo, para otra persona que suena como discurso científico, puede ser real. O sea, partamos de una cosa. Desde el punto de vista realista, la gente no está interesada en todos los temas y no puede informarse sobre todos los temas. Hay momentos del año, por ejemplo, durante elecciones, que el tema de política va a ser más importante para otros, pero personalmente la gente se interesa sobre temas que más le resuenan, afectivamente, ¿verdad? O porque tienen creencias o algo. Y nosotros tenemos ya estructuras, ¿verdad?, que si me resuena con una estructura, digamos, un mensaje va a tener un efecto en mí, digamos. Aquí lo importante, yo me acuerdo que en el 2005, cuando se hablaba mucho de la educación sobre el cambio climático, ¿verdad?, que lo que precediera que la gente hiciera comportamientos, ¿verdad?, de mitigación, era que tuviera las creencias adecuadas y las actitudes adecuadas. Y había mucha preocupación porque se hablaba de que las redes sociales
la fragmentación del ecosistema del medio de comunicación y de información permite a la gente, uno, decidir, quiero informarme sobre noticias o quiero simplemente no informarme nada y quiero solo entretenimiento y gatitos. Y dentro de eso, que es muy bueno, ha permitido la pluralidad de voces. Entonces yo me puedo informar de múltiples perspectivas. Eso ya queda una decisión propia o eso ya queda también exposición incidental de acuerdo a mis redes. Pero en esa época se hablaba de que había preocupación de que la gente con mayor educación o mayor interés en política o en temas científicos, ¿verdad?, buscaba más esa información, y el tener el conocimiento científicamente considerado cierto, ¿verdad?, tenían las mejores opiniones, y que la gente que no estaba desinteresada se estaba quedando atrás. Entonces ahí hablaban, bueno, vacío entre la gente más interesada, más educada o más sofisticada que tienen capacidad de comprender temas complejos, economía, ciencia, sí, la podemos reducir con educación. Pero luego vemos que la gente muy sofisticada, educada y que tiene capacidad están llenos de sesgos ideológicos, claro, psicológicos y grupales. Y eso lo vemos muy ejemplo en el caso de los referéndums. Cuando vos te agarran una decisión tan importante y la reducimos a un sí o no, ¿verdad?, ahí actúan muchos sesgos. Entonces, ahí entran muchos de los sesgos en juego, las intenciones que hay detrás. Los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad grande. Por ejemplo, mencionando otra vez el tema de anticonceptivos de emergencia. Nosotros verificamos información que venía de noticieros nacionales, sí, donde el periodista acude donde una fuente científica, la cual asegura que hay un consenso científico y evidencia científica que demuestra la inocuidad o la seguridad de los anticonceptivos de emergencia, y luego inmediatamente van donde otra persona que es una líder religiosa que dice no, las pastillas anticonceptivas de emergencia son un riesgo para la salud de la mujer, el riesgo para la salud y la vida de la mujer. Y ahí termina el segmento, ¿verdad? Entonces, no hubo una mediación del comunicador, del periodista, donde al final al público se le diga, bueno, estas son las dos opiniones, estas son las dos posiciones, sí, pero hay una posición, uno de esos bandos, el cual está respaldado por la evidencia científica disponible, y al final se crea una falsa equivalencia de que en todo, claro, hay dos, sí, lados, y de que no existen, o que los hechos comprobables y hechos comprobados son una opinión más. Y esa es una dinámica que en los medios de comunicación tenemos que empezar a generar conciencia. Sí, tal vez vamos a ir a una pausa y continuamos con ese tema, efectivamente, esas equivalencias, ¿verdad?, entre las opiniones y la evidencia. Ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de las noticias falsas. Bueno, en el estudio ustedes encontraron varias cosas interesantes, tal vez para ir cerrando el tema. ¿Qué fue, digamos, los resultados más importantes? Okay, los más importantes. Los medios que más consumen en redes sociales son los medios televisivos en su versión en redes sociales. Pero este consumo es igual de importante que el de WhatsApp. ¿Okay? Las fuentes de información que más me llegan en redes sociales es los medios de comunicación que yo sigo y lo que publican mis amistades, o la gente que forma parte de mi red social. Cuando me aparece una noticia, ¿qué le pongo más atención? El encabezado, imagen, el contenido. No me importa lo que la gente opina o si la gente la comparte tanto. ¿A qué confía más la gente? Fuentes de información, lo que venga de medios de comunicación y lo que venga de amistades cercanas, gente conocida. En el tema de noticias falsas, 1 de cada 5 personas admite haber compartido noticias falsas por WhatsApp y redes sociales. Y que sabían que era falsa. Sí, o sea, que ellos saben que son falsas. Igual las comparten. Igual las comparten. Y este número puede ser mayor.
30% de las personas se considera poco capaz de reconocer, ¿verdad?, si una información es falsa o no. Y aquí voy a tocar, aquí hay dos poblaciones que son vulnerables. Estamos hablando de los más chicos, importante alfabetización digital en el sistema educativo, Claro. pero la gente de mayor edad también. Que por ejemplo, en caso de las elecciones de Estados Unidos, la gente de mayor de 65 fueron los que más compartieron noticias falsas. Entonces, a ellos hay que ayudarlos también. Y sobre los responsables de la problemática de noticias falsas, la gente se refiere que los mayores responsables son uno mismo, como audiencia, dos, los medios de comunicación, y tres, las compañías como Facebook y Google y Twitter. Y entre las soluciones, la gente cree que sí, que debe haber un mayor aporte desde uno mismo, ¿verdad?, en verificar y no compartir y denunciar información falsa, pero también interesantemente la gente está de acuerdo en intervenciones estatales en el monitoreo y sanciones para quien produce y comparte información falsa. Bueno, quien produce y quien comparte, pero también hay discusiones y tal vez ahí David nos puede ¿verdad?, colaborar en el sentido de que también se le dé una responsabilidad a Facebook, a los motores de búsqueda como Google, ¿verdad?, sobre el tema de ser como las plataformas para, ¿verdad?, viralizar esas noticias falsas, ¿verdad?, y que se hagan responsables, ¿verdad?, y que también por sus algoritmos tengan algún grado de responsabilidad. ¿Hay algo de avance en ese sentido? ¿La discusión por dónde va? Definitivamente, al menos en Estados Unidos ha sido bastante visible que, por ejemplo, Mark Zuckerberg presentándose ante el Congreso de los Estados Unidos para hablar precisamente sobre qué se está haciendo al respecto y hablar sobre cuáles son las medidas que están tomando las redes sociales para evitar este tipo de manipulación por medio de noticias falsas. Creo que aún estamos luchando por ver o por abordar las redes sociales desde política pública. Son un escenario que me parece hasta hace poco estamos empezando a entender que también tiene que haber algún tipo de discusión sobre, bueno, qué hacer con esto. Pero definitivamente, mientras ese proceso lento de cómo entendemos desde la política pública, qué hacemos con las redes sociales, tenemos nosotros mismos que empezar a vacunarnos contra la información falsa, a ser un poco más conscientes sobre qué detalles nos pueden decir que una información es confiable o poco confiable. Como decíamos hace poco en un material de explicativo que hacíamos en Doble Check, en una nota, ya sea falsa, una nota de un medio de comunicación, siempre hay unas migajas, una ruta de verificación que nos dice, bueno, ¿puedo confiar en esto o no? Cosas tan sencillas como que una nota esté firmada con un autor, de que si hay alguna manera de contactar, si nos mandan un enlace de un sitio web, si el sitio web tiene una manera de contactar a los dueños para saber quién está detrás de ello. La atribución de fuentes, quién dijo qué cosa, en qué momento, en qué contexto, hay enlaces, hay algún video. Son elementos básicos que tenemos que ayudarle a la gente a que cree una conciencia de que, bueno, no solamente leer por encima, sino también prestarle atención a esos detalles muy específicos, a veces que pueden marcar la diferencia, entre compartir algo inmediatamente o dejarnos ahí el enlace guardadito y preguntarle a alguien más o ver si alguien publica algo al respecto. También hay herramientas básicas en Google para verificar. Por ejemplo, si nos mandan una imagen, ahora pasó con los incendios en el Amazonas, que se compartían imágenes que no eran del Amazonas. Uno puede, si está utilizando el buscador de Google Chrome, dar clic derecho y buscar en el buscador de imágenes de Google. Cosas tan simples pueden marcar esa diferencia y creo que nosotros, además de verificar información del discurso público, también nuestro deber es darle esas herramientas a la gente y procurar que la mayor cantidad de personas tenga esos elementos. Entonces creo que por allí es donde nosotros nos estamos enfocando ahora, que la ruta
que ese camino de desinformación sea detenido con uno mismo. Claro, y siguiendo, digamos eso, y lo que en algún momento también planteó Carlos en otro momento del programa, el tema de primero hacer un alto, revisar qué es lo que está pasando, qué es lo que le podríamos decir a la gente, digamos, porque también el estudio plantea que los primeros responsables somos nosotros, ¿verdad? Y nosotras a la hora de compartir. Bueno, entonces, ahora que vienen las campañas municipales, ahora, ¿verdad? Que, bueno, todavía no están tan cerca las nacionales, pero que pronto van a estar también las nacionales. ¿Qué es lo que le puedo yo decir, Carlos, ¿verdad? A las personas, además de lo que ya nos dijo David, que debemos hacer a la hora de compartir o no alguna información? Elecciones municipales presentan un reto y una oportunidad. Uno, la desinformación va a ser localizada. Claro. O sea, yo de San José me es irrelevante lo que pasa en el cantón de Cartago. O sea, son 82 elecciones, digámoslo así. Hay que recordar muy bien que las noticias falsas y la desinformación están basadas en el microtargeting, ¿verdad? Porque nosotros, cuando estamos en redes, nosotros dejamos huella de quiénes somos. Claro. De ahí es por eso que nos llega publicidad de justo cuando yo andaba en una tienda, pero también es así es como nos llega información de quiénes somos, de qué pensamos sobre ciertos temas, bla, bla, bla. Entonces va a haber microtargeting, desinformación tal vez hacia en ciertos cantones por ciertos grupos, ¿verdad? Con intenciones de influenciar tal vez elecciones o hacerle un daño a contrincantes. Y eso puede venir desde fake news como ese género, pero puede venir desde memes, puede venir desde cadenas en WhatsApp, audios, lo que sea, puede venir de páginas locales en Facebook. Entonces, ahí la gente local, la oportunidad está el factor territorio. La gente conoce mejor su territorio local que lo que pasa en el país, porque por eso, o sea, dependemos mucho de los medios de comunicación para saber qué pasa en el país. Pero ¿qué es lo que pasa en mi barrio? No lo necesito tanto desde, digamos, los grandes medios. Exacto. Entonces, y ahí la ventaja es, entonces yo puedo más con la experiencia directa, ¿verdad?, de mi barrio, pero también hay más gente conocida. Mi red es más local, entonces todos estamos interesados en. Entonces, sí. Hay una capacidad de que haya un apoyo colectivo. ¿Por qué te digo eso? Porque los medios de comunicación y cada medio de comunicación va a decidir la cobertura que le da a cada cantón y qué tipo de noticia le va a dar. Entonces, el trabajo de fact-checking va a ser muy difícil para 82 elecciones, claro. 82 elecciones. Pero entonces yo le digo a la gente de que confíen en su experiencia de donde viven, ¿verdad? Y también en las redes que ellos tienen. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Carlos y David, por haber estado acá en Sobre la Mesa, tener claridad de que sí es un problema, que sí afecta a nuestras democracias y que parte de ser, digamos, solucionar el problema, parte de que yo como persona también busque, ¿verdad?, esté informándome, no comparta si no estoy segura de que eso es correcto o no. Entonces, pues por supuesto que ser parte de la solución es algo que tenemos que hacer. Así que muchísimas gracias por acompañarnos acá en Sobre la Mesa y les esperamos la próxima semana.